Estamos aquí reunidos en la casa de Dios, esperando la buena nueva que Él nos prometió. Aguardamos gozosos, alegres, esperando su unción. Levántense ministerios, el gran poder Él nos brinda hoy. Poder, Él nos brinda hoy. Hijos, escuchen al Padre, Él es el Señor, tu sanador. Regresen a la fortaleza, prisioneros de esperanza anuncien hoy. El tiempo se acerca y las lámparas siguen encendidas con amor. La llama eterna nos está consumiendo por Cristo el Redentor. Cristo, Cristo, nuestro Redentor. Sanación y restauración. Levanten sus manos por Cristo. Nuestro Rey. Cuando el sentido común se queda corto, de la prudencia humana a la sabiduría de Dios. Sentido común o fe obediente. Vivimos en un mundo que repite como un mantra: usa tu sentido común. Se nos enseña desde pequeños que el sentido común es esa capacidad básica para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo seguro de lo peligroso, lo prudente de lo arriesgado. Y, en cierto modo, sí, Dios nos dio la razón, la lógica y la prudencia como herramientas útiles en la vida cotidiana. Sin embargo, la Biblia nos advierte que el corazón del hombre está torcido, Jeremías 17:9, y que la sabiduría humana sin Dios es necedad delante del cielo, 1 Corintios 3:19. Es decir, ese mismo sentido común que todos alaban puede convertirse en una trampa que nos aleje del plan perfecto de Dios. Lo peligroso es que el sentido común suele disfrazarse de sabiduría verdadera. Se viste con palabras como es lógico, es razonable, todo el mundo lo hace, es lo normal.
Pero no olvidemos que la Biblia declara: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12. El problema no es pensar, ni razonar, ni calcular. El problema es cuando el cálculo humano se convierte en el único juez de nuestras decisiones, desplazando a la palabra de Dios. La Escritura nunca nos invita a ser irracionales, pero sí a ser obedientes. Pablo lo explica claramente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Notas: no dice que confiemos en el entendimiento natural, sino en el entendimiento renovado por Dios. Aquí está el meollo del asunto. El sentido común carnal, por muy práctico que parezca, no es confiable porque está limitado por nuestra vista corta, por nuestros miedos y por nuestro egoísmo. Por eso vemos tantos ejemplos en la Biblia donde la gente actuó sensatamente y terminó en desastre espiritual. Eva miró el fruto y pensó que era bueno. Saúl ofreció un sacrificio porque Samuel tardaba. Israel firmó un pacto con Gabaón porque todo parecía evidente. Pedro quiso evitar la cruz de Cristo porque no tenía sentido. Qué claro queda que la prudencia sin oración, sin altar, sin palabra, se convierte en locura. Charles Spurgeon decía: la peor de las necedades es pensar que podemos dirigir nuestra vida sin la dirección de Dios. John MacArthur insiste en que la autoridad final es la Escritura, no la lógica cultural. Paul Washer grita que la carne siempre buscará atajos que parecen razonables, pero niegan la cruz. Armando Alducin recalca que la prudencia verdadera comienza con discernir los tiempos según la palabra y no según las estadísticas. Y Chuy Olivares, con su estilo directo, nos recordaría: hermano, si tu sentido común no pasa por la Biblia, ese sentido está torcido. Por eso necesitamos reflexionar hoy en este tema: el síndrome del sentido común. No hablamos del buen uso de la prudencia, sino del peligro de sustituir la fe y la obediencia por la lógica humana. Este síndrome se manifiesta cuando tomamos decisiones sin consultar al Señor, cuando justificamos la tibieza llamándola prudencia, cuando evitamos la cruz llamándola sabiduría, cuando aceptamos lo normal del mundo como si fuera lo correcto de Dios. Querido hermano, querida hermana, el sentido común puede ayudarte a cruzar la calle, a cuidar tu salud, a tomar decisiones prácticas en la vida diaria. Pero jamás debe ser el árbitro final de tu fe. El árbitro final es la palabra de Dios. La verdadera sabiduría es Cristo mismo. 1 Corintios 1:24. Y toda prudencia que no pase por Él, tarde o temprano, nos alejará de la voluntad perfecta de Dios. Hoy veremos cómo la Escritura expone los peligros del mal, llamado sentido común. Cómo personajes bíblicos cayeron en la trampa de la lógica humana, y cómo Dios nos llama a vivir no según lo que parece sensato a nuestros ojos, sino conforme a su sabiduría eterna. Eventos bíblicos donde lo obvio falló y la palabra venció. 1. Edén. Se ve bueno. Génesis 3:1-6. Eva vio que el fruto era bueno, agradable y deseable. 3 argumentos sólidos a la vista y uno clarísimo de Dios: no comerás. Lección: cuando el bien aparente choca con un mandato explícito, la prudencia que ignora a Dios se llama rebeldía. 1. Gabaón. Evidencia convincente. Altar ausente. Josué 9:14. Pan mohoso, ropas gastadas, historia creíble. Y no consultaron a Jehová. Hicieron pacto con quien no debían. Lección: investigar no sustituye orar. Los datos ayudan, Dios guía. 1. Saúl. La impaciencia práctica. 1 Samuel 13, 8, 14, 15, 13, 23. Como Samuel tardaba, ofrecí yo el sacrificio, y luego obedecí en parte. Lección: la impaciencia y la obediencia parcial son sentido común carnal. Delante de Dios se llama desobediencia. 1. Usa. Sostener el arca para que no caiga. 2 Samuel 6, 6, 7. Lo que cualquiera haría. Pero Dios ya había dicho cómo transportar el arca. Lección: la buena intención no absuelve la transgresión. 1. Naamán. ¿No son mejores Abaná y Farfar? 2 Reyes 5, 10, 14.
Se ofende por un remedio sencillo. Cuando obedece, sana. Lección. La fe obedece, aunque el método hiera nuestro orgullo lógico. 1. Pedro. Señor, eso no te acontezca. Mateo 16, 21, 23. Amor sin cruz. Cuidado sin plan de Dios. Jesús llama a ese consejo Satanás. Lección. Evitar el sufrimiento a costa de la voluntad de Dios es humanismo piadoso. 1. Marta y María. Lucas 10, 38, 42. Marta hace lo sensato, servir. María hace lo prioritario, escuchar. Lección. Lo urgente no debe destronar lo esencial. 1. Rehoboam. Consejo que suena fuerte. Prina Reyes 12, 6, 14. Escucha a sus amigos, ignora a los ancianos, el reino se rompe. Lección. No todo consejo valiente es sabio. Diálogos sin Biblia cuestan caro. 1. Expertos versus palabra de Dios. Hechos 27, 9, 26. El centurión cree al piloto y al patrón. Parecía temporada favorable. Terminan en naufragio. Lección. La técnica sin revelación también encalla. 1. Gedeón. Menos es más, Jueces 7. Dios reduce el ejército para que nadie se gloríe. Lección. La victoria divina no sigue las matemáticas de nuestro ego. Análisis doctrinal. Prudencia humana versus sabiduría de lo alto. 1. El fundamento bíblico de la prudencia. La Biblia nunca desprecia la prudencia. Al contrario, en Proverbios se nos dice que la prudencia preserva la vida. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Proverbios 22, 3. Dios nos dio la capacidad de razonar, de anticipar consecuencias y de actuar con cautela. Eso es bueno, es un don de Dios. Pero el problema comienza cuando la prudencia se independiza de la palabra de Dios. Allí se transforma en mera lógica humana. El apóstol Pablo explica en 1 Corintios 3:19. La sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Aquí está la línea divisoria. Prudencia sometida a Dios. Sabiduría de lo alto. Prudencia sin Dios. Sabiduría de este mundo. 1. La prudencia humana. Características y limitaciones. A. Se apoya en la experiencia personal. La prudencia humana dice, como me fue bien antes, así me irá bien ahora. Pero la vida cristiana no se rige por la experiencia pasada, sino por la dirección fresca del Espíritu Santo. Israel cometió este error cuando atacó Jai en Josué 7. Pensaron que era fácil, que no hacía falta consultar a Dios, y fueron derrotados. B. Se basa en la lógica del momento. La prudencia humana juzga según la apariencia. Como Samuel, cuando vio a Eliab pensó, de cierto delante de Jehová está su ungido. 1 Samuel 16, 6. Era alto, fuerte, parecía obvio. Pero Dios respondió, Jehová no mira lo que mira el hombre. La lógica humana no alcanza el corazón. C. Busca comodidad y seguridad. La prudencia humana siempre quiere evitar riesgos. Pedro dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Mateo 16, 22. Era sentido común. ¿Para qué sufrir si se puede evitar? Pero esa prudencia lo llevó a oponerse al plan de la cruz. D. Está contaminada por el pecado. Jeremías 17:9 lo deja claro. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Aún las decisiones que parecen sensatas pueden estar manchadas por egoísmo, orgullo o temor. Resultado: la prudencia humana parece luz, pero es sombra. Es útil para lo básico de la vida, pero es insuficiente para discernir la voluntad de Dios. 1. La sabiduría de lo alto. Naturaleza y evidencias. El apóstol Santiago distingue entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago 3:17. A. Viene de Dios como regalo. No es producto de acumular experiencia, sino de pedirla. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, y le será dada. Santiago 1:5. Spurgeon decía, un mendigo que ora en el umbral del cielo sabe más de la vida que un filósofo en su torre sin Dios. B. Está anclada en el temor de Dios.
El principio de la sabiduría no es la lógica, es el temor reverente al Señor. Proverbios 1:7. Quien teme a Dios no solo evita el mal evidente, sino también el mal disfrazado de bien. C. Tiene frutos visibles. Santiago no describe teorías, describe carácter, pureza, paz, amabilidad, misericordia. La sabiduría de lo alto no se mide por discursos inteligentes, sino por vidas transformadas. D. Está centrada en la cruz de Cristo. Pablo declara en 1 Corintios 1:23-24 que Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. La verdadera sabiduría abraza la cruz, aunque parezca locura para el mundo. 1. Confrontación. Prudencia humana versus sabiduría de lo alto. La prudencia humana dice, primero asegúrate de ti mismo. La sabiduría de lo alto dice, busca primero el reino de Dios. Mateo 6:33. La prudencia humana dice, lo que ven tus ojos, eso es lo real. La sabiduría de lo alto responde, lo que no se ve es eterno. 2 Corintios 4:18. La prudencia humana aconseja, evita el sufrimiento. La sabiduría de lo alto declara, toma tu cruz cada día. Lucas 9:23. La prudencia humana concluye, todos lo hacen, no puede estar mal. La sabiduría de lo alto replica, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. La prudencia humana se jacta en resultados. La sabiduría de lo alto se gloría solo en el Señor. 1 Corintios 1:31. 1. Consecuencias de vivir según cada una. Cuando vivo según la prudencia humana, termino en pactos que no debía firmar. Israel con Gabaón. Rechazo caminos de Dios porque parecen dolorosos. Pedro y la cruz. Me justifico con excusas piadosas. Saúl y su sacrificio. Me estrello en tempestades que pude evitar. Hechos 27. Cuando vivo según la sabiduría de lo alto, descubro la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Romanos 12:2. Tengo paz que sobrepasa entendimiento. Filipenses 4:7. Mi vida se convierte en testimonio para otros. Santiago 3:17. Aunque el mundo me llame loco, en Cristo hallo seguridad eterna. 1. Advertencia y llamado. El gran peligro de la prudencia humana es que se siente suficiente. Nos dice, tú puedes solo, ya sabes cómo hacer las cosas. Es la voz de la autosuficiencia, la misma que llevó a Adán y Eva a pensar que podían decidir sin consultar a Dios. Por eso debemos preguntarnos, ¿mi prudencia está crucificada con Cristo o sigue gobernando mis pasos? Pablo nos recuerda en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Allí la prudencia humana muere, y nace una sabiduría nueva. Cristo mismo como Señor de nuestras decisiones. Hermano, hermana, la prudencia sin altar es orgullo. La prudencia rendida a Cristo es sabiduría. Aplicación pastoral, práctica y directa. 1. En la vida personal y espiritual, el sentido común humano te dice, siempre confía en ti mismo, tú sabes lo que haces. Pero la Biblia enseña, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. El creyente no puede vivir como si la vida cristiana fuese solo aplicar fórmulas lógicas. Cada decisión, desde cómo gasto mi tiempo hasta qué pensamientos alimento, debe pasar por el filtro de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Práctico. Antes de aceptar un trabajo, comprar algo, entrar en una relación o tomar un compromiso, consulta al Señor en oración y busca su dirección en la Biblia. Error común. Tomar decisiones solo porque a todos les funciona. Ese razonamiento puede ser sensato en lo humano, pero devastador en lo espiritual. 1. En la familia. El sentido común del mundo aconseja, dale a tus hijos todo lo que piden para que sean felices. Pero la Biblia enseña, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Práctico. El padre cristiano no se guía por lo que suena práctico, sino por lo que forma carácter en Cristo. No siempre será cómodo decir no a ciertas cosas, pero será sabio delante de Dios. Ejemplo, puede que el sentido común sugiera, déjalo jugar videojuegos todo el día, así no molesta.
Pero la sabiduría de lo alto dice, enséñale disciplina, enséñale oración, enséñale la palabra. Del mismo modo, en el matrimonio, el sentido común dice, si no te hace feliz, aléjate. Pero la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Allí la sabiduría divina se impone sobre la lógica egoísta. 1. En las finanzas. La prudencia humana afirma, endeúdate, todos lo hacen, después pagas. Pero la palabra advierte, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Práctico. Como creyentes debemos manejar nuestro dinero no solo con sentido común financiero, sino con principios bíblicos, contentamiento, transparencia, generosidad. Ejemplo, puede parecer lógico guardar todo para uno mismo en tiempos de crisis, pero la Biblia enseña que el que siembra generosamente cosecha, según a Corintios 9:6. La sabiduría de lo alto no ignora los números, pero tampoco los absolutiza. Primero, honra a Dios con los bienes, después, confía en su provisión. 1. En el trabajo y ministerio, la cultura dice, lo importante es producir resultados. Pero el Señor dice, ahora bien, se requiere de los administradores, que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Práctico. En el ministerio cristiano no vale medir el éxito por cantidad, fama o aplausos. Puede parecer sensato invertir en estrategias humanas, pero lo central es la fidelidad a la palabra y la dependencia de Dios. Ejemplo, Saúl pensó que lo lógico era ofrecer un sacrificio porque Samuel se tardaba. Había que actuar ya. Resultado, perdió el reino. Hoy, muchos ministerios sacrifican la obediencia en el altar de la eficiencia. Lo que parece común y práctico no siempre es lo que agrada al Señor. 1. En las relaciones y amistades, el sentido común humano dice, mejor no hables de Cristo, no incomodes a nadie, no pierdas amigos. Pero la palabra enseña, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Práctico. El creyente no se rige por la diplomacia social, sino por el amor eterno. Callar la verdad puede sonar prudente, pero delante de Dios es cobardía. Ejemplo, Pedro, por miedo a ser rechazado, negó a Cristo. Su prudencia social lo llevó a la vergüenza. En la vida diaria, esto significa que amar de verdad implica hablar la verdad, aunque sea incómodo. 1. En tiempos de prueba y sufrimiento. El sentido común dice, evita la cruz a toda costa. Pero Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Práctico. Hay decisiones en las que el camino fácil parece lógico, pero no siempre es el camino de Dios. Ejemplo, puede ser más sensato quedarse callado frente a una injusticia, pero el Señor a veces nos llama a hablar aunque eso nos cueste rechazo. La sabiduría de lo alto no busca escapar del sufrimiento, sino abrazar la voluntad de Dios aun cuando implique dolor. 1. En el manejo del tiempo y prioridades. El mundo dicta, haz primero lo urgente, deja lo espiritual para después. Pero Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Práctico. La sabiduría del cielo ordena nuestra agenda al revés del mundo. Primero Dios, luego todo lo demás. Ejemplo, Marta estaba atareada sirviendo, lo cual era lógico, pero María eligió sentarse a los pies de Jesús. Cristo declaró, María ha escogido la buena parte. Lucas 10:42. Esto enseña que muchas veces lo que parece sentido común no es lo que alimenta el alma. 1. Advertencias finales, al estilo directo de Chuy Olivares. No llames prudencia a tu miedo, no llames sabiduría a tu tibieza, no llames equilibrio a tu desobediencia, no llames sentido común a tu falta de fe. Resumen de la aplicación. En lo personal, consulta siempre a Dios, no solo a tu lógica. En la familia, forma carácter, no solo comodidad. En las finanzas, honra a Dios primero. En el ministerio, busca fidelidad, no resultados humanos. En relaciones, habla la verdad en amor. En sufrimiento, abraza la cruz, no la evites. En tiempo, ordena la vida comenzando con Dios.
Hermano, hermana, el sentido común no es enemigo en sí mismo, pero si se convierte en tu única brújula, tarde o temprano te perderás. El verdadero camino seguro es la sabiduría de lo alto, que viene de la palabra, del temor de Dios y de una vida rendida a Cristo. Objeciones comunes y respuestas bíblicas. Dios me dio cerebro. Amén. Úsalo renovado. Romanos 12:2. No autónomo. Proverbios 3:5-7. Dios abrió la puerta. No toda puerta abierta es su voluntad. Evalúa con escritura. Pero funciona. El pragmatismo sin verdad engaña. Marcos 7:13. No quiero problemas. A veces la cruz es el camino. Mateo 16:24. Un mapa en 9 pasos. Discernimiento en la práctica. 1. En la vida personal y espiritual. El sentido común humano te dice, siempre confía en ti mismo. Tú sabes lo que haces. Pero la Biblia enseña, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. El creyente no puede vivir como si la vida cristiana fuese solo aplicar fórmulas lógicas. Cada decisión, desde cómo gasto mi tiempo hasta qué pensamientos alimento, debe pasar por el filtro de la palabra y la guía del Espíritu Santo. Práctico. Antes de aceptar un trabajo, comprar algo, entrar en una relación o tomar un compromiso, consulta al Señor en oración y busca su dirección en la Biblia. Error común. Tomar decisiones solo porque a todos les funciona. Ese razonamiento puede ser sensato en lo humano, pero devastador en lo espiritual. 1. En la familia. El sentido común del mundo aconseja, dale a tus hijos todo lo que piden para que sean felices. Pero la Biblia enseña, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios 22:6. Práctico. El padre cristiano no se guía por lo que suena práctico, sino por lo que forma carácter en Cristo. No siempre será cómodo decir no a ciertas cosas, pero será sabio delante de Dios. Ejemplo, puede que el sentido común sugiera, déjalo jugar videojuegos todo el día, así no molesta. Pero la sabiduría de lo alto dice, enséñale disciplina, enséñale oración, enséñale la palabra. Del mismo modo, en el matrimonio, el sentido común dice, si no te hace feliz, aléjate. Pero la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Allí, la sabiduría divina se impone sobre la lógica egoísta. 1. En las finanzas, la prudencia humana afirma, endeúdate, todos lo hacen, después pagas. Pero la palabra advierte, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Proverbios 22:7. Práctico. Como creyentes, debemos manejar nuestro dinero no solo con sentido común financiero, sino con principios bíblicos, contentamiento, transparencia, generosidad. Ejemplo. Puede parecer lógico guardar todo para uno mismo en tiempos de crisis, pero la Biblia enseña que el que siembra generosamente, generosamente cosecha. 2 Corintios 9:6. La sabiduría de lo alto no ignora los números, pero tampoco los absolutiza. Primero honra a Dios con los bienes, después confía en su provisión. 1. En el trabajo y ministerio. La cultura dice, lo importante es producir resultados. Pero el Señor dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. 1 Corintios 4:2. Práctico. En el ministerio cristiano no vale medir el éxito por cantidad, fama o aplausos. Puede parecer sensato invertir en estrategias humanas, pero lo central es la fidelidad a la palabra y la dependencia de Dios. Ejemplo, Saúl pensó que lo lógico era ofrecer un sacrificio porque Samuel se tardaba. Había que actuar ya. Resultado, perdió el reino. Hoy muchos ministerios sacrifican la obediencia en el altar de la eficiencia. Lo que parece común y práctico no siempre es lo que agrada al Señor. 1. En las relaciones y amistades. El sentido común humano dice, mejor no hables de Cristo, no incomodes a nadie, no pierdas amigos. Pero la palabra enseña, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Práctico. El creyente no se rige por la diplomacia social, sino por el amor eterno. Callar la verdad puede sonar prudente, pero delante de Dios es cobardía.
Ejemplo: Pedro, por miedo a ser rechazado, negó a Cristo. Su prudencia social lo llevó a la vergüenza. En la vida diaria, esto significa que amar de verdad implica hablar la verdad, aunque sea incómodo. 1. En tiempos de prueba y sufrimiento. El sentido común dice: evita la cruz a toda costa. Pero Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Práctico. Hay decisiones en las que el camino fácil parece lógico, pero no siempre es el camino de Dios. Ejemplo: puede ser más sensato quedarse callado frente a una injusticia, pero el Señor a veces nos llama a hablar, aunque eso nos cueste rechazo. La sabiduría de lo alto no busca escapar del sufrimiento, sino abrazar la voluntad de Dios aun cuando implique dolor. 1. En el manejo del tiempo y prioridades. El mundo dicta: haz primero lo urgente, deja lo espiritual para después. Pero Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Práctico. La sabiduría del cielo ordena nuestra agenda al revés del mundo. Primero Dios, luego todo lo demás. Ejemplo: Marta estaba atareada sirviendo, lo cual era lógico, pero María eligió sentarse a los pies de Jesús. Cristo declaró: María ha escogido la buena parte. Lucas 10:42. Esto enseña que muchas veces lo que parece sentido común no es lo que alimenta el alma. 1. Advertencias finales, al estilo directo de Chuy Olivares. No llames prudencia a tu miedo, no llames sabiduría a tu tibieza, no llames equilibrio a tu desobediencia, no llames sentido común a tu falta de fe. Resumen de la aplicación. En lo personal, consulta siempre a Dios, no solo a tu lógica. En la familia, forma carácter, no solo comodidad. En las finanzas, honra a Dios primero. En el ministerio, busca fidelidad, no resultados humanos. En relaciones, habla la verdad en amor. En sufrimiento, abraza la cruz, no la evites. En tiempo, ordena la vida comenzando con Dios. Hermano, hermana, el sentido común no es enemigo en sí mismo, pero si se convierte en tu única brújula, tarde o temprano te perderás. El verdadero camino seguro es la sabiduría de lo alto, que viene de la palabra, del temor de Dios y de una vida rendida a Cristo. Conclusión: cuando la cruz corrige el cálculo. Después de recorrer la Escritura, de ver los ejemplos, de analizar la diferencia entre la prudencia humana y la sabiduría de lo alto, llegamos a una conclusión clara. El sentido común, cuando no está sometido a Dios, se convierte en una trampa mortal para la fe. El hombre y la mujer de hoy están fascinados con lo práctico, lo lógico, lo que funciona. Pero la palabra nos muestra una y otra vez que lo que parece lógico puede ser contrario al plan de Dios. Eva vio que el fruto era agradable, pero fue la puerta a la caída. Saúl pensó que ofrecer sacrificio era razonable y perdió el reino. Israel creyó que la ropa gastada y el pan viejo eran prueba suficiente y firmó un pacto equivocado. Pedro quiso evitarle la cruz al Maestro y fue reprendido como instrumento de Satanás. Aquí está la verdad dura pero necesaria. El sentido común es limitado, falible, contaminado por el pecado. La sabiduría de lo alto es eterna, perfecta y siempre glorifica a Dios. 1. El peligro de sustituir la fe por la lógica. El síndrome del sentido común aparece cuando confiamos más en nuestra lógica que en la palabra de Dios. Y eso se manifiesta en frases como: todos lo hacen, no puede estar mal. A mí me funcionó antes, así que lo hago otra vez. No tiene nada de malo, parece inofensivo. No quiero complicarme, mejor tomo el camino más fácil. Pero cada una de esas frases revela un corazón que omite el altar, omite la oración, omite el consejo divino. Y cuando eso pasa, estamos caminando a ciegas aunque pensemos que vemos. 1. La necesidad de someter nuestra prudencia a Cristo. El apóstol Pablo no dice que dejemos de pensar, dice que nuestro entendimiento debe ser renovado. Romanos 12:2. La mente no se elimina, se transforma. El cerebro no se apaga, se rinde. La lógica no se destruye, se somete a la cruz. Spurgeon lo decía así: el hombre más sabio es aquel que ha aprendido a desconfiar de sí mismo y a confiar por completo en su Dios. Y Paul Washer advierte:
El problema de muchos creyentes es que tratan de vivir el cristianismo con el poder de la carne y la lógica del mundo. Y eso los mata lentamente. 1. La esperanza de la sabiduría de lo alto. Gracias a Dios, no estamos condenados a vivir según la prudencia carnal. Santiago nos da una promesa preciosa. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. El Padre no niega sabiduría a quien la pide con fe. El Espíritu Santo guía a toda verdad, y Cristo mismo se convierte en nuestra sabiduría. 1 Corintios 1:30. ¡Qué esperanza! 1. El llamado urgente. Hermano, hermana, si has estado tomando decisiones sin consultar al Señor, si te has escudado en frases como «yo pensé que era lo mejor», si has llamado prudencia a tu comodidad, si has llamado sentido común a tu falta de fe, hoy es el día de rendir todo eso al Señor. No sigas caminando por lo que parece derecho a tus ojos, porque ese camino puede terminar en muerte espiritual. No sigas evitando la cruz con excusas lógicas, porque allí perderás la corona. No sigas justificando pactos y decisiones por lo que parece razonable, porque al final lo único que permanece es la voluntad de Dios. 1. Advertencia firme y esperanza viva. La advertencia es fuerte. Si persistes en vivir según la prudencia carnal, te alejarás cada vez más del Señor. Perderás sensibilidad espiritual, tu corazón se endurecerá, y llegará el día en que ni siquiera distinguirás entre lo que viene de Dios y lo que viene de ti mismo. Pero la esperanza es gloriosa. Si decides hoy rendir tu prudencia a Cristo, Él llenará tu vida con sabiduría del cielo. Tendrás paz en medio de decisiones difíciles, discernimiento frente a engaños disfrazados de lógica y fortaleza para obedecer aunque todo el mundo te llame insensato. Porque la verdadera sabiduría no se mide por lo que el mundo aprueba, sino por lo que glorifica al Señor. Cierre. Querido hermano, querida hermana, el sentido común es útil para cruzar una calle o cocinar un alimento, pero para caminar en santidad necesitas algo mucho mayor, la sabiduría de lo alto. Esa sabiduría está en Cristo, en su palabra, y se recibe de rodillas. Así que, al terminar esta predicación, escucha la voz del Señor. Deja de confiar en tu propio entendimiento. Rinde tu prudencia a los pies de Cristo. Pide sabiduría de lo alto cada día. Abraza la cruz aunque parezca locura, y verás cómo tu vida dejará de estar guiada por la lógica del hombre y comenzará a reflejar la mente de Cristo. Oremos. Señor y Dios nuestro, confesamos que muchas veces nos hemos apoyado en nuestra propia prudencia. Llamamos sentido común a decisiones tomadas sin tu palabra ni tu presencia. Perdónanos por la impaciencia de Saúl, por el pacto sin oración de Israel con Gabaón, por el cuidado de Pedro que evitaba la cruz, por el activismo de Marta sin sentarnos a tus pies. Hoy rendimos nuestra mente a Cristo. Renueva nuestro entendimiento, enciende en nosotros el temor santo, libértanos del pragmatismo y de la tibieza. Danos hambre por tu palabra, un espíritu dócil para el consejo piadoso y valentía para obedecer aunque no parezca práctico. Que tu paz gobierne nuestros corazones y tu gloria sea nuestro criterio. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Están despedidos. Esta tierra no es mi última casa. Hay un sitio al que mi alma
miedo, ni más muerte, solo cielo. El cielo me espera con puertas abiertas, con calles de oro, con paz verdadera, y mi alma vuela porque es primavera. El cielo me espera, Jesús es mi estrella, me tiene un lugar, mi nombre lo anhela, y si caigo aquí, su amor me consuela. Aunque el mundo pase y me deje atrás, Él vendrá y me llevará donde el cielo me